que nada, tenemos que saber que para el sistema sexagesimal las representaciones son las siguientes. Nosotros tenemos que saber que un grado equivale o es lo mismo que 60 minutos. Vamos a ubicar ahí. Y que un minuto es igual a 60 segundos. Esta es la clave para empezar a dividir. Entonces vamos a comenzar. Como bien les dije, es una división común y corriente. En principio, no tiene varias cosas. Hacemos 3 por qué número me dé 5. El número que se acerca en la tabla de 3 que me dé 5 es 3. ¿Sí? 3 por 1 es 3. La vamos a restar. Vamos a hacer la división con resta para que sea más simple. A 5 le saco 3, me quedan 2. Voy a bajar el 3. Y voy a pensar un número en la tabla del 3 que se acerque a 23. 3 por 7. 3 por 7 es 21. Lo colocamos acá. Y ahora lo restamos. A 3 le saco 1 y me queda 2. 2 menos 2, 0. ¿Qué es lo que sucede? Y atente acá. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que saber que un grado equivale a 60 minutos. 2 grados va a ser el doble. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente, para no equivocarse, al número que a ustedes les queda acá abajo, lo multiplican por 60. 2 por 0 es 0. 2 por 6 es 12. Entonces, este 120 se los voy a sumar acá. Entonces, hacemos la suma. Esto me da 5 y esto me da 1. Entonces, vamos a hacer una línea, vamos a poner con otro color. Así vamos entendiendo. Cuando a mí me queda un resto que no es, si es 0, listo, terminó ahí. Pero como en este caso quedó 2, este 2 los vamos a agregar acá. Este 2 representa hacer 120 minutos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, como terminó acá, acá le vamos a colocar grados. O sea que 53 grados dividido 3, en este caso va a ser 17 grados. Ahora vamos a dividir este número. Vamos a agarrar otra vez color negro. Voy a tomar el 15 y busco un número en la tabla del 3 que me dé 15. 3 por 5. 3 por 5 me da 15. Entonces se lo restamos. 15 menos 15 es 0. Bajamos el 2. Y ahora que busco un número en la tabla del 3 que se acerque a 2, bueno, 3 por 0, ¿sí? Que es 0, o sea que me queda, bueno, ponemos 0, me queda el mismo 2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este 2? Al igual que el de recién, se lo voy a agregar acá. Se lo vamos a sumar. Más, y dijimos que 2 por 60 es 120. Vamos a sumarle al 15 el 120. 5 más 0 es 0. 1 más 2, 3. Y bajo el 1. Acá, como terminamos la cuenta, le vamos a poner, si este fueron grados, la división con este eran minutos. Ahora vamos a dividir los segundos. Tomo el 13 y busco un número en la tabla del 3 que se acerque a 13. 3 por 4 es 12. Le resto 12 menos 12. Y esto me da 1. 13 menos 12, 1. Y bajo el 5. Busco un número en la tabla del 3 que se acerque a 15. O que me dé 15. Justo es el 5. 3 por 5 es 15. Menos 15. Disculpen mis números, es que me cuesta con el mouse. 15 menos 15, 0. Y como la división era en segundos, acá le agregamos segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que 53 grados, 32 minutos, 15 segundos dividido 3, mi resultado es 17 grados, 50 minutos, 45 segundos. Gente, les quiero aclarar una cosa. En uno de los videos, en unos shorts, yo expliqué cómo poder verificar estas cuentas con la calculadora científica.
A ver si alguno lo vio por ahí, escriban, comenten. Y bueno, espero que hayan aprendido en el día de hoy a dividir con este sistema sexagesimal. Les mando un beso grande, espero que compartan, espero sus likes y a mis nuevos suscriptores. Beso grande, éxitos, chao.